Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos un poco sobre seguridad. Vamos a trabajar un pequeño ejercicio de login con este pequeño frontend, el cual tienes un formulario pequeño para introducir el correo electrónico y el password, y vamos a verificar contra un archivo de objetos JSON y vamos a verificar que el email y el password corresponda con los que están aquí. El objetivo de este ejercicio es ver un poco cómo es el proceso de un login, cómo funciona internamente. Sin embargo, lo vamos a implementar utilizando conceptos básicos. La seguridad que vamos a implementar va a ser bastante básica. Sin embargo, luego de ver este video, sí les recomendaría que investiguen sobre métodos un poco más robustos para fortalecer la seguridad, ya que es un punto bastante delicado en aplicaciones grandes o en sistemas que requieren de bastante seguridad. Hay muchas alternativas ya prefabricadas, probadas, testeadas para mejorar la seguridad. Pueden ser frameworks o librerías que nos faciliten la implementación de un login. Pero lo que vamos a ver en este video prácticamente sería como el flujo y la seguridad básica, y muchos de estas nuevas tecnologías por bajo implementan estos conceptos básicos. Pero igual vamos a tomar un poco estos conceptos básicos para elaborar este pequeño ejercicio. ¿Ok? Vamos a comenzar intentando analizar un poco el flujo del proceso de login. ¿Cómo es el proceso de login? Tenemos de este lado el cliente, el frontend, donde se introduce el usuario y el password usualmente, ¿verdad? Que puede ser el correo electrónico, como en este caso. Se utiliza bastante el correo electrónico porque tiene que ser único por cada individuo, ¿verdad? Alrededor del planeta. Cuando uno hace login, hace una petición al servidor. Puede ser una petición síncrona o asíncrona. En esa petición va la información del usuario y el password. Esta información cae al servidor. El servidor verifica si se encuentra en la base de datos, en archivos o donde sea que tenga guardada la información, y en un dado caso coincida la información que envía el cliente con la que está almacenada en la base de datos, entonces envía un mensaje de OK. Y usualmente lo que se hace es enviar un tipo de token. Sería una cadena alfanumérica o con símbolos también, de tal forma que me identifique de forma única una sesión. Esto para evitar que cualquiera pueda visualizar la información que está restringida. La idea, luego de que almacenemos ese token en el cliente, es decir, en el navegador, es para que cada vez que se haga una petición hacia otro recurso al servidor, vaya ese token y se pueda verificar si es un token válido, para que le deje o le envíe el recurso que está solicitando si es que tiene acceso. Ese token o cualquier información que envíe el servidor para verificar si es una sesión válida o no, puede almacenarse de diferentes formas. Un uso bastante particular para las sesiones es las cookies. Tenemos varias formas de almacenar información del lado del cliente. Veamos algunas alternativas, que creo que en estos videos alguna vez he mencionado muchas de estos. Tenemos las cookies, las variables de sesión, que estas variables de sesión en realidad son del lado del servidor, las cookies son del lado del cliente. Las variables de sesión, a pesar de que sean del lado del servidor, siempre necesitan de una cookie del lado del cliente, por eso la listo aquí. También tenemos la alternativa de Local Storage y Session Storage. También está WebSQL, que es una alternativa ya un poco deprecada, ¿verdad? Pero el objetivo de utilizar estos métodos de almacenamiento en el navegador es para guardar información como tokens o preferencias de usuario. La ventaja de utilizar cualquiera de estas alternativas es que podríamos acceder a la información desde diferentes páginas.
Por ejemplo, si necesitamos visualizar algún dato de una página a otra, entonces una alternativa podría ser utilizar cualquiera de estas tecnologías. La otra es enviar la información mediante la URL o similares. Ok, entonces en el caso de las sesiones de login se suelen utilizar bastante las cookies, pero también se pueden utilizar local storage. Por ejemplo, hay algunos frameworks que utilizan local storage para almacenar información o de tokens de variables de sesión. Por ejemplo, Firebase, la autenticación de Firebase o Firestore, en Firestore, perdón, guarda cierta información en local storage para validar una sesión. Ok, nosotros vamos a tratar de simular lo más posible este diagrama. Vamos a ver si podríamos utilizar cookies o variables de sesión, cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, para poner manos a la obra, yo ya tengo armado la estructura básica de este ejercicio. Tengo una carpeta que se llama Facebook con dos carpetas, backend y frontend. Recuerden que nosotros estamos segmentando nuestros ejercicios, el backend y el frontend, en carpetas diferentes para ya ir asumiendo de que estos podrían estar en servidores diferentes o en tecnologías diferentes, podría ser. En el caso de PHP podría estar todo en uno solo, ¿verdad? Pero recuerden que ese es uno de los puntos bastante criticados de PHP, el mezclar mucho todos los componentes y no tener una estructura bien definida. Así que nos toca como tarea a nosotros tratar de segmentar lo más posible esto. Con nuestro REST API, que ya lo hemos visto en videos anteriores, tenemos nuestro backend con la carpeta API y con un archivo que dice usuarios.php para recibir todas las peticiones relacionadas a los usuarios. Aquí se reenvían todas las respuestas en formato JSON y se hace un switch del request method para ver el método de la petición del cliente, para verificar si es post, get, put o delete, para hacer las operaciones básicas de nuestro REST API. Recuerden que cuando es post es que va a guardar, cuando es get y viene un ID es que va a obtener un usuario, cuando es get y no tiene el ID entonces va a obtener todos los usuarios, cuando es put es actualizar y cuando es delete es eliminar. Entonces esta es la estructura de un REST API que hemos armado nosotros en los ejercicios que hemos trabajado en estos videos. Así que voy a utilizar la misma. Esto no tiene nada de lógica todavía. La idea es que nosotros apliquemos la lógica ya sea en este archivo usuarios.php o podría ser en otro. También tengo un archivo de clase, un archivo class usuario.php, que tengo la estructura de una clase para encapsular toda la lógica relacionada a los usuarios. Aquí tengo todos los atributos correspondientes que hacen match con los atributos que tengo en el archivo JSON. Así que esos mismos atributos tengo aquí. Tengo el constructor, los métodos set y get y los métodos del CRUD, pero todos están vacíos, no tienen funcionalidad alguna. De igual forma, en este video no vamos a darle funcionalidad a esto. Lo que necesitamos es aprender a hacer un login, ¿verdad? Así que no vamos a entrar en detalle en estos métodos. Y eso es lo que tengo del lado del backend. Veamos qué es lo que tengo del lado del frontend. En el frontend tengo tres archivos. El archivo de login, que es el que tiene los dos inputs del email y el password, que es prácticamente este formulario de aquí. Tengo un archivo que se llama home.html, que el objetivo es que si hace el login correctamente nos redireccione a esta página. Entonces vamos a ponerla aquí para visualizarla. Home.html es eso, solo tiene un mensaje que dice bienvenido o bienvenida y una página que dice 401.html. entonces vamos a visualizarla aquí. 401. ¿Qué es eso de 401? Es el código HTTP para accesos no autorizados. En el caso de todos los errores que pueden ser originados en una petición en un navegador web o en un servicio web, están codificados y esos son códigos HTTP. El más popular, creo que ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, es el 404, que es not found, un recurso no encontrado. Hay otros como
403 que es forbidden, y en el caso de un acceso no autorizado es 401, así que lo vamos a dejar así solo para que se entienda. Ok, así que tengo mis tres archivos. Los tres archivos tienen incluido el framework de Bootstrap, por lo tanto también tiene las librerías de jQuery y demás. Así que la vamos a dejar así, aunque no utilicemos jQuery para trabajar la petición, vamos a utilizar Axios, así como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. De igual forma, si para las peticiones Ajax quieren utilizar jQuery, no hay ningún problema. También tenemos en la carpeta JavaScript un archivo que dice controlador usuarios.js para agregar todas las funcionalidades del lado del cliente que tengan que ver con los usuarios. Y ese archivo lo estoy incluyendo en el login. Ahí está. Aquí está. Y el archivo no tiene nada. Desde aquí es que vamos a hacer la petición, ¿verdad? Ok. Veamos. Vamos a comenzar a armar nuestro flujo de login. Para las peticiones vamos a utilizar Axios, así que vamos a proceder a importar la librería. Nos vamos a la documentación y vamos a utilizar el CDN, así que voy a copiar este script y lo voy a poner en el archivo de login. Lo vamos a poner por aquí antes de importar el controlador. Y cuando se va a ejecutar una petición Ajax, cuando le demos clic al botón de login. Y recuerden que para que sea asíncrona, tengan cuidado de que si están utilizando la etiqueta form, asegúrense de que el botón no sea del tipo submit, sino que sea del tipo button. Y aquí vamos a poner on click para ejecutar la petición y vamos a llamar a un método que se llame login, y este es el que vamos a crear para que haga la petición. Entonces vamos a definir esa función por aquí, function login, y vamos a hacer la petición con Axios. Ok, y recuerden que aquí tenemos que enviar la URL para hacer la petición, el método de la petición, que aquí vamos a utilizar post, el response type. Como estamos utilizando un REST API, pues la respuesta debería ser JSON. Y data, vamos a enviar la información para hacer login, que sería el email, dos puntos, y aquí vamos a enviar el email cuando lo tengamos, y el password. Ok, entonces esos son los dos datos que vamos a enviar. Primero, en la URL prácticamente vamos a ir a pleca backend pleca API pleca usuarios. Vamos a utilizar usuarios, aunque podríamos hacer un archivo de API exclusivo para el login, solo para esa funcionalidad, para no mezclar todas las otras instrucciones básicas de guardar, actualizar, eliminar. Podríamos hacer una exclusiva para login. De hecho, hagamos eso. Aquí donde está la de usuarios, voy a duplicar el archivo, lo dupliqué, y vamos a renombrar este archivo y lo voy a poner login.php. Y el único tipo de petición que vamos a recibir aquí en el backend para hacer login va a ser post. Entonces aquí vamos a verificar si el usuario existe. Ok, de igual forma vamos a necesitar la clase de usuario, porque ahí vamos a agregar, dentro de esa clase vamos a agregar la lectura del archivo para que vaya a verificar si existe o no. Ok, listo. Veamos ahora, aquí vamos a cambiar a login. Y creo que en ocasiones anteriores ya habíamos visto que en un dado caso incluyamos un archivo externo al HTML, la ruta cambia, porque es como que desde el HTML haya escrito esto directamente, así que en las rutas prácticamente tendría que quitarle un punto pleca para que pueda encontrar esta ruta, ¿verdad? Bien, vamos a
acceder a la información del email y el password. Veamos si tienen ID. No tienen ID, así que vamos a asignarles un ID por aquí. ID igual, y vamos a ponerle el email y password tal y como están aquí. Lo vamos a copiar, nada más que le voy a poner al principio, vamos a ponerle minúscula email y password. Email y password. Entonces vamos a acceder por el ID a esos componentes. Vamos a utilizar JavaScript nativo para esto con document.getElementById, el ID correspondiente de cada uno que coincide con los nombres de los atributos que asigné aquí. Entonces lo vamos a pegar, .value. Ok, y ¿qué más? Solo eso tendríamos que enviar. Listo, con eso hacemos la petición, y recuerden que Axios funciona con promesas, así que hay que gestionarla con Zen. Entonces vamos a poner el resultado aquí, o el response, la respuesta, y lo vamos a imprimir en la consola, console.log res, y lo mismo para el error, catch error. Y aquí vamos a imprimir el error en la consola. Error. Ok, listo. Ahora, desde el archivo de login, en el método post, aquí, en este punto de aquí es donde caería. Lo que vamos a hacer por el momento es hacer un echo de un JSON encode del arreglo $post, que es el que poblamos aquí, que recibimos la información en JSON y lo estamos poblando acá. Recuerden que esta línea la ponemos aquí para poblar el arreglo $post, porque en Axios la estamos enviando como JSON. Si estuviéramos utilizando jQuery y enviamos la información en URL encoded, ya sea por post o por get, este arreglo viene poblado de forma automática, pero en este caso tenemos que poblarlo por nuestra cuenta. De igual forma no es algo súper complejo, ¿verdad? Listo, con JSON encode convertimos el arreglo asociativo y le enviamos al cliente ese arreglo, pero en formato de JSON. Así que prácticamente lo que estamos haciendo aquí solo es enviando la misma información al cliente, solo para probar. Ok, ya tenemos listo nuestro flujo básico antes de empezar a dar lógica a nuestro ejercicio. Así que hagamos una prueba. Vamos a ir al archivo login. Vamos a mantener abierta la consola. Vamos a recargar todo. Consola. Y vamos a proceder a poner un correo electrónico. ASD.456. Y veamos, el servidor nos responde con esto. Me está respondiendo con la misma información, ¿verdad? Exactamente con la misma información. Así que el flujo está funcionando, está llegando la información al servidor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un método en la clase usuario que se encargue de leer el archivo de usuarios y verifique si los usuarios el usuario y el password que se envió desde el cliente están en ese archivo. Entonces aquí vamos a crear una función en nuestra clase. Le vamos a poner verificar usuario, y aquí lo que vamos a hacer es leer el archivo con file get contents. Vamos a leerlo y aquí vamos a poner la ruta del archivo, que sería .pleca data pleca usuarios.json. Listo. Con esto vamos a almacenar el contenido del archivo. Vamos a ponerlo aquí, contenido archivo usuarios, igual a esto. Ok, este contenido archivo usuarios es una cadena en formato JSON. Entonces vamos a almacenarla dentro de otra variable que se llame usuarios y le vamos a hacer un JSON decode.
JSON decode, le enviamos la cadena en JSON y el segundo parámetro en true para que lo haga un arreglo asociativo. Ahora este es un arreglo de 2 dimensiones, uno es numérica y la otra es asociativa. Y lo que vamos a hacer es recorrer este arreglo y vamos a verificar de que si existe el usuario o no en el archivo. Entonces vamos a utilizar un for $i igual a 0, $i menor que size of usuarios, $i más. Ok, y aquí vamos a hacer la verificación. If $usuarios $i y el atributo al cual vamos a acceder sería el email, ¿verdad? Entonces sería email sea igual a ¿qué? Al email que ingresó. ¿Y desde dónde lo vamos a enviar? Podríamos crear la instancia y setear los valores correspondientes, pero creo que lo más cómodo en este caso es definir esta función como estática para no crear una instancia de la clase usuario, sino que llamar el método directamente y que aquí venga el email y el password, que esto es lo que recibiríamos desde el cliente. Entonces aquí vamos a hacer la verificación. Si el email es igual a el email y que aquí vamos a aplicar lo mismo, nada más que sería con el password, ¿verdad? Entonces vamos a poner usuarios y aquí vamos a poner password igual a $password. En ese caso, si existe, entonces podríamos terminar la función aquí y retornar un booleano como que si existe, o retornar el usuario correspondiente. Por ejemplo, podríamos poner return $usuarios y, es decir, me estaría retornando el usuario completo. En un dado caso coincida el usuario, digamos que fue Juan Pérez el usuario que estaba haciendo login. Vamos a buscar el JSON, usuarios.json, que era Juan Pérez. Lo que me estaría retornando esa función sería esto de acá. Y si sale del ciclo for y nunca entra este if, significa que no existió el usuario. Entonces vamos a retornar null. Vamos a retornar nulo. Significa que no encontró nada. Ok, entonces ya con esto podríamos implementar esta función de verificar usuario desde nuestro API de login. Aquí vamos a acceder a ese método poniendo el nombre de la clase que se llama usuario y el operador de 4 puntos, luego el nombre de la función que se llama verificar usuarios, y el email y el password vienen en el arreglo $-post. Entonces lo vamos a poner aquí. Aquí vendría desde el cliente el email y el segundo parámetro sería el password, ¿verdad? Password. Ok, entonces estaríamos llamando al método verificar usuario, control clic y nos lleva a verificar usuario. Y esto lo que hace es leer el archivo, hace uso o ejecuta nuestro algoritmo para verificar si existe el email y el password en los atributos correspondientes y nos retorna el usuario en un dado caso si existe, si no, pues no retorna nada. Entonces el resultado lo vamos a almacenar en una variable o usuario, le vamos a poner aquí usuario, va a ser igual a esto. Entonces usuario va a ser nulo si no lo encontró y va a tener valor si sí lo encontró. Entonces podríamos poner un if aquí. If $usuario, entonces en ese caso vamos a enviar un JSON que diga, lo vamos a almacenar, lo vamos a poner aquí. Nada más que vamos a utilizar comillas sencillas para escribir exactamente el JSON puro. Resultado, resultado, 2 puntos, y vamos a ponerle o código de resultado, podría ser código de resultado. Vamos a asumir que 1 es correcto y 0 es incorrecto. Y vamos a poner un atributo
que se llame mensaje, dos puntos, y aquí vamos a poner usuario autenticado. De lo contrario, en un dado caso el usuario sea nulo, else aquí, entonces lo que vamos a poner es el usuario no existe, password incorrectos. Eso es lo que vamos a poner, y aquí en código de resultado vamos a poner 0. Entonces aquí va a verificar en realidad que si usuario tiene valor es como que fuera verdadero, y si es nulo es como que fuera falso, ¿verdad? Y este JSON encode que está por aquí ya no es necesario, ¿verdad? Solo asegúrense de que el JSON que estén imprimiendo esté correctamente, que sea un JSON puro, tanto atributo como valor estén entre comillas dobles, a menos de que sean números, ahí sí pueden ir sin comillas. Así que ahora probemos nuestro resultado. Vamos a poner cualquier garabato, login, y veamos qué nos dice el atributo data. Mensaje, usuario, password incorrectos. De hecho, deberíamos de imprimir en la consola directamente ya el atributo data y no imprimir todo lo demás, ¿verdad? Entonces, podríamos imprimir en la consola. Pero es interesante algo de que, por ejemplo, aquí me está enviando el código status 200, que es el código HTTP. Desde el servidor podríamos nosotros cambiar a este status, que en vez de código 200, que es el código HTTP de que todo está ok, que todo está bien, podríamos cambiarlo por 401. Solo tendría que verificar bien cómo tendríamos que hacer ese cambio, pero eso lo podemos hacer luego. Ok, voy a poner ahora un usuario que sí existe, jperez@gmail.com asd.456, login, y veamos en data que aparece usuario autenticado. Así que nuestro algoritmo está bien, un algoritmo bien básico. En este caso estamos utilizando archivos JSON, pero sería una mecánica similar si estamos utilizando una base de datos. Tendríamos que ir a verificar en la base de datos si coincide el usuario y el password, ¿ok? Esto prácticamente solo es una verificación, todavía no tiene nada de seguridad, porque uno siempre puedo ingresar a la página home.html, no hay ningún problema. Entonces es como un meme que aparece por ahí de nuestro primer login, que no sirve para nada, sino que puedo acceder utilizando la URL. Para ser más puntuales, nuestro login es algo como esto. Hicimos prácticamente solo la fachada, pero igual podemos ir por los extremos, ¿verdad? No tiene nada de seguridad. Así que vamos a encaminar nuestro ejercicio a que sí se puede hacer eso. Ok, primero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer primero que el password no sea no esté tan expuesto. Por ejemplo, aquí a simple vista puedo ver que el password es asd.456, así que cualquier programador que tenga acceso a la base de datos podría ver el password. Así que por lo general lo que se hace es que los passwords se guardan encriptados. Esto por cuestiones de seguridad. Así que vamos a aplicar una pequeña función para encriptar. Probablemente no sea la mejor función para encriptación. Hay un montón de funciones para encriptación, pero con el paso de los años van quebrando los algoritmos de tal forma que pueden descifrarlo. Vamos a utilizar uno que se llama SHA-1. Y en realidad no es como que tengamos que programar mucho, solo es llamar a una función que se llama SHA-1. También hay una que se llama SHA-2. SHA-1 es un algoritmo no recuerdo si es de 128 bits, que son prácticamente 128 combinaciones. Y el SHA-2, que es de 256, o no recuerdo si es de 512. Pero bueno, no soy experto en algoritmos de encriptación, pero más o menos por ahí va el tema. En nuestro caso nos vamos a abstraer de eso y solo vamos a utilizar el método SHA-1. Pero para que entendamos bien el método SHA-1, vamos a crear un archivo de test por aquí en el backend podría ser. En el backend vamos a crear un archivo que se llame test.php
solo para probar eso de la encriptación. Y aquí vamos a poner un bloque PHP. Aquí. Y vamos a hacer un eco de la función SHA-1. Y vamos a poner aquí el texto ASD.456 y veamos qué nos imprime eso en el navegador. Vamos a poner aquí en la URL, vamos a abrirlo en otra pestaña. Sería en backend pleca test.php. Y eso es lo que nos imprime. Es un garabato alfanumérico donde prácticamente está encriptado la cadena ASD.456. Entonces, en la base de datos o en nuestro archivo, en vez de guardar ASD.456, podríamos guardar este garabato. De esa forma estaría encriptado. Así que al momento de guardar un usuario en nuestra función de guardar, tendríamos que aplicar esa función SHA-1 o cualquier otra función de encriptación, tendríamos que aplicarla sobre ese campo. Ok, de esa forma estaría protegido. En este caso le puse el mismo garabato a ambos porque tienen el mismo password. Podría cambiar por otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda la verificación ahora? Nos fallaría, obviamente, ¿verdad? Porque al momento de hacer login, lo que pasa es que yo ingreso el texto ASD.456, pero ese texto ya no es el que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cualquiera diría, entonces el ASD.456 lo que tengo que hacer es, al momento de compararlo, tengo que desencriptar este. Pero eso no es posible. Muchos de estos algoritmos de encriptación de contraseñas y similares se fabrican o se crean o se programan con la finalidad de que no se puedan desencriptar, de que la única forma de desencriptarlo sea utilizando algoritmos de fuerza bruta sobre supercomputadoras que estén mucho tiempo ejecutando para poder descifrarla. Y estas funciones como SHA-1 o algoritmos como SHA-1, para poder descifrarlo se necesita una supercomputadora que esté ejecutando por mucho tiempo, muchos años, para poder descifrar un password. Sin embargo, eso no los hace como súper seguras. De hecho, hay algo que se podría hacer para descifrar un password encriptado con un SHA-1. ¿Qué es lo que pasa con estos passwords? Lo que hacen los hackers es tener bases de datos con los nombres más comunes de passwords y tienen el correspondiente encriptado, de tal forma que podrían saber cuál es un password. Y esas bases de datos también son hackeadas de servidores, de tal forma que pueden obtener passwords de usuarios, etc. Así que todas estas bases de datos existen y son públicas, y cualquiera que tenga pocos conocimientos de hacking o algo por el estilo podría acceder a esta información. De hecho, hay muchos sitios públicos donde podríamos visualizar algún password en SHA-1. Veamos, vamos a poner SHA-1 decrypt y vamos a probar con el primer enlace. Y prácticamente esto es una base de datos. Es una base de datos que nos verifica un garabato que está encriptado en SHA-1 y nos retorna cuál es el valor desencriptado, pero esto lo hace con una base de datos. No es como que hay una función para desencriptar, es una base de datos. Ok, así que probemos con este garabato y lo vamos a pegar aquí y vamos a presionar decrypt y veamos si nos muestra el resultado. Y dice que lo encontró y el resultado pues no se ve aquí, pero ahí está. Me dice que es ASD.456. Esto es porque ese password que estoy poniendo es un password bien común. Por lo tanto, están en esta base de datos. Entonces,
¿Cuál es la única alternativa para evitar este tipo de hackeos que nos puedan almacenar nuestro password en una base de datos? Es utilizar passwords súper complejos. Es por esa razón que los sitios que utilizan ustedes comúnmente empiecen a poner una letra mayúscula, una minúscula, un carácter, un número, lo que sea. Entonces podríamos intentar eso. Vamos a modificar nuestro archivo de test y en vez de utilizar ese password bien común, vamos a poner un password un poco más complejo. Vamos a poner AFRT y un signo de dólar, un número o un signo de interrogación y una letra más. Ese es nuestro password. Ese es nuestro password. Así que veamos cuál es el encriptado correspondiente. Así que vamos a ir desde aquí y el encriptado es ese. ¿Será que este password encriptado está en esa base de datos de este sitio web? Peguemos esto aquí y le vamos a dar decrypt. Y veamos, aparece en rojo y dice sorry, this hash is not in our database. Es decir, prácticamente no tienen ese valor encriptado en su base de datos. Así que es por esa razón que los sitios piden passwords completos. Así que si ustedes utilizan passwords que son bastante comunes, cámbienlos y más si son sitios de sus correos electrónicos principales o cuentas bancarias, cámbienlos porque es bastante peligroso. Ok, así que en nuestro caso pues cumplimos ya con guardar esta información aquí, pero ¿cómo le hacemos ahora para hacer la verificación? En el caso de hacer la verificación del password, no es como que podemos desencriptar el password que está en el archivo. Este es el password que está en el archivo. Entonces, si no podemos desencriptarlo, lo que podemos hacer es que encriptar el password que le ingresó el usuario y vamos a comparar ambos passwords encriptados. ¿Ok? Porque si probamos ahorita en nuestro login y si ponemos asd.456, lo más seguro es que no va a funcionar. Veamos, jperez@gmail.com y vamos a poner asd.456 y le ponemos login y va a decir incorrecto, usuario password incorrectos. Pero si nosotros encriptamos ese password que ingresé hace un momento y lo vamos a verificar contra el password encriptado que está en el archivo con SHA-1, entonces va a funcionar. De hecho, ni necesito refrescar el frontend porque lo que modifiqué fue backend, ¿verdad? Entonces voy a dar clic en login y aquí que me muestra dice usuario autenticado. Perfecto. Así que ya agregamos algo de seguridad por lo menos a nuestra parte de información. Siguiente, ahora lo que vamos a hacer es que si la respuesta es el código de resultado es 0, entonces significa que se autenticó y lo vamos a redireccionar al otro sitio. Vamos a hacerlo desde la función de login en nuestro controlador de usuarios. Vamos a ir controlador usuario y aquí en la respuesta vamos a verificar if res.data.código de resultado. Verifiquemos si es código de resultado. Si es código de resultado. Si el código de resultado es igual a 1, significa que todo está bien. Entonces lo vamos a redireccionar. ¿Y cómo lo redireccionamos? Si no me equivoco es con window.hr o window location es. Window location. Y aquí vamos a poner window location.ahref igual a la nueva ruta. Entonces aquí vamos a poner que nos redireccione al archivo home.html. De lo contrario, entonces else podríamos mostrar algún mensaje de error. Vamos a ponerle aquí, vamos a crear un div aquí abajo del formulario. Vamos a poner un div con las clases de Bootstrap, podría ser con alert danger. Eso nos pondría un div en color rojo y vamos a ponerle un ID a este div. Le vamos a poner error y el div no va a tener nada, sino que le vamos a imprimir el mensaje de error que viene del servidor
Entonces vamos a ponerlo aquí, document.getElementById, el ID que sería error, inner html igual a res.data.mensaje, creo que se llama el atributo mensaje. Y además vamos a asumir de que ese div está oculto, entonces lo vamos a visualizar. Vamos a cambiar el display, vamos a acceder a los estilos y vamos a cambiar style.display a block. Y por defecto ese div lo vamos a poner invisible con el estilo style display no. Listo, ahora volvamos a probar esto. jperez@gmail.com. Voy a poner cualquier cosa aquí, login, y me aparece este div que es el que estamos utilizando para visualizar el error, ¿verdad? Es el que acabo de hacer en un momento. Ahora pongamos el password correcto, asd.456 login, y me redirecciona a la pantalla de bienvenida. Ok, listo, ya tenemos el flujo, prácticamente el flujo completo, ¿verdad? Sin embargo, todavía no tiene la seguridad de un login. Todavía está de esta forma. Solo somos fachadas, y lo que hacemos es que al hacer login abrimos esta puertita y entramos aquí, pero siempre podemos entrar por los lados. ¿Por qué? Porque independientemente si estoy en login.html y no hice login, me equivoqué en el usuario y el password, de igual forma si tengo la URL podría entrar sin ningún problema, ¿verdad? Y eso no es como que sea un secreto, ¿verdad? Las URLs no son un secreto, por lo tanto no podríamos valerlo de eso. Que voy a poner un nombre de URL es súper complejo, no, ¿verdad? Así que hay que protegernos con eso. Ok, pero eso lo vamos a trabajar en un próximo video. Creo que por hoy nos quedamos hasta aquí. En el próximo video vamos a cerrar esos agujeros de seguridad. Vamos a implementar ya sea cookies o variables de sesión para poder gestionar de que un usuario sí está autenticado correctamente. ¿Okay? Por esta ocasión sería todo. Nos vemos hasta la próxima.